Romanos capítulo 14 podemos leer los siguientes versículos del 17 al 19. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. ¿De qué estaba hablando aquí? ¿Por qué está refiriéndose a de que si lo que puedes comer o lo que no puedes comer o lo que tienes que beber o lo que no tienes que beber? ¿Tengo que tomar juguito de naranja para poder pertenecer al reino de los cielos o no? ¿Yo tengo que tomar del de uva? Se refiere más que nada porque en el capítulo 14 de Romanos aquí especifica acerca de conflictos que tenían las personas, acerca de discusiones de que tú podías hacer, que no podías hacer, de que si puedo comer tal cosa, de que si no puedo comer tal cosa, y a lo mejor sí eran temas como que de conversación, pero más que enfocarse en el reino de Dios, más que enfocarse en lo que Dios tenía como misión para su iglesia, se enfocaban más en detalles de este tipo que lejos como que de traer una edificación para aclarar las cosas, simplemente terminaba dividiendo a las personas. Entonces, aquí mencionaba incluso a los que eran débiles en la fe, que porque a lo mejor eran más susceptibles a discutir sobre este tipo de temas, enfocándose más en este tipo de temas, sin en realidad prestar atención de lo que trataba el reino de Dios. Entonces es interesante leer que aquí está mencionando elementos como cosas físicas, de que qué voy a comer, qué voy a beber. Te lo pone como ejemplo. Sin embargo, aquí más adelante, ahí por el versículo 17, que es lo que acabamos de leer, te empieza a explicar entonces en qué consiste este reino, o sea, cuál es mi tarea en lo personal y qué es lo que yo puedo hacer por los demás en cuestión de comunidad, de qué manera yo puedo bendecir o a lo mejor ayudar a los demás. Y esto es lo que estaban perdiendo de vista. O sea, en realidad estos elementos que vamos a mencionar a continuación era lo que las personas estaban perdiendo de vista. Entonces, por ejemplo, en el versículo 17 menciona acerca de unos elementos que son la justicia, la paz y la alegría. Y estos son obviamente por medio del Espíritu Santo. Ya supuestamente ya estás viviendo en el Espíritu Santo, ya no estás viviendo en tu antigua humanidad, sino que ya has recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, se trata de vivir en justicia, en paz y en alegría. Estos tres elementos son no encapsulados, pero si tú te pones a leer el contexto del versículo, habla acerca de lo personal. Por ejemplo, habíamos estado hablando de lo que era la justicia. La justicia obviamente no puede haber justificación si primero no hay fe, y de esa fe obviamente no hay gracia, de esa gracia obviamente no puede salir esa justificación en Cristo Jesús, sino que en realidad tienes que creer para que se te tome por justicia. Y la paz, no puede haber paz pues si no hay fe. En realidad tienes que creer, porque si no, ¿de dónde vas a tener paz? Si no vas a creer en ninguna de las promesas de Dios, no vas a poder descansar en nada de eso porque pues no vas a tener fe. Entonces, para tener paz necesitas fe. Y la otra es alegría. Y la alegría pues puede venir del agradecimiento, de poder reconocer que es todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que sigue haciendo por ti, de cómo te va a acompañar aún en lo que viene adelante. Entonces, estos tres elementos, si te das cuenta, tienen que ver con un estado espiritual en el que continuamente nos tenemos que estar encontrando al ir caminando día con día. ¿Pero qué es eso de lo de la justificación? Bueno, ya habíamos mencionado en el pasado de que tú y yo nos encontramos en un proceso de santificación. Entonces, acuérdate que esto también es progresivo, no es así como de que ya me hice cristiano, entonces ya soy hijo de Dios, entonces ya no tengo que esforzarme ni hacer nada, ya no tengo que hacerle caso a Dios, ya lo puedo ignorar porque ya me hizo justo. No, o sea, tienes que
o sea, tienes que en realidad entrar en ese proceso, tienes que dejar que Dios trabaje contigo en ese proceso de santificación. Entonces, justicia, paz y alegría. Entonces, estas tres características son por medio del Espíritu Santo y nosotros continuamente las vamos a estar teniendo que cuidar y procurar durante nuestro caminar. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esto dice en el versículo 18 y me llama la atención porque dice el que de esta manera, y cuando dice el que de esta manera se refiere a los tres elementos anteriores que ahorita acabamos de leer. Repito, justicia, paz y alegría. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios. O sea que si tú a lo mejor habías estado viviendo sin quererte someter a Dios, no habías querido creer en ninguna de sus promesas, por lo tanto pues no tenías paz y pues no habías encontrado ese agradecimiento para con Dios y no encontrabas esa alegría, pues probablemente nada más imagínate lo contrario. Pues ¿qué podría ser lo contrario? A lo mejor podría ser rebeldía, un miedo que te sucumbe hasta por dentro, amargura. Podría ser lo opuesto a lo que te está mencionando arriba. Entonces imagínate vivir, entre comillas, para Dios con lo contrario de lo que acabamos de mencionar arriba, como que no tiene mucha coherencia y no tiene mucho sentido, y en cuestión de testimonio pues no daría mucha credibilidad de algo de qué exponer o de qué hablar, ni siquiera se vería como que algo positivo que te trae edificación los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. Y ahorita que estoy mencionando edificación en el cuerpo de Cristo, ya vimos el estado nosotros personal, pero ahora más adelante en estos versículos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás? Y aquí menciona, busca todo lo que conduzca a la paz. Y número 2, la edificación mutua. La paz y la edificación mutua. Si nosotros ponemos así como que observarnos que procuremos la paz, buscar todo lo que conduzca a la paz, podemos recordar Mateo 5:9, tú sabes cuando habla de las bienaventuranzas, bienaventurados son los que hacen la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ahí te está mencionando, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo lo vas a reconocer? Bueno, él es un hijo de Dios, esta persona procura la paz. Entonces, esa es una, la paz, la edificación mutua. Y aquí viene ligado a lo que ahorita estábamos comentando arriba. La edificación mutua podríamos a lo mejor identificarlo en las siguientes tres cosas. La primera puede encontrarse en 1 Tesalonicenses 5:11. Solo voy a mencionar 3, pero yo me imagino que hay muchas más, pero me llamaron en específico la atención estas 3. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice alentándonos los unos a los otros. O sea que nos estemos animando. Si se nos atora el zapato, tenemos que estar recordándonos a lo mejor las promesas de Dios los unos a los otros, recordar acerca de la fidelidad de Dios, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que la otra persona también se anime y siga creyendo, siga caminando en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:11. También en 1 Corintios 14:12 dice acerca de los dones espirituales, en donde menciona que son para el uso, para la edificación de la iglesia. O sea que los dones que Dios a ti te dio no son para que tú te jactes o para que tú te gloríes o para que todo mundo te eche nada más flores a ti, sino que en realidad son para los demás, son herramientas para poder edificar, para poder bendecir a tus hermanos y hermanas en la fe. Y 2 Corintios 12:19 habla de que la edificación mutua también puede venir por lo que decimos, o sea, nuestras palabras, todo lo que sale de nuestra boca, que sea para la edificación y gracia a los oyentes y que no sean cosas que a lo mejor terminen siendo contraproducentes y lastimando o provocando algo que afectó mal a lo mejor a la vida espiritual de otra persona, sino que con lo que decimos también. Entonces, busca todo lo que conduzca a la paz y la edificación mutua. Y pues en realidad no está muy largo el tema del día de hoy, pero me llamó mucho la atención acerca de esto. Nada más acuérdate qué tengo que hacer, cómo puedo participar, entonces cómo me debo de conducir en lo personal y con los demás.
En lo personal, acuérdate que es por medio del Espíritu Santo, por lo tanto, si tú buscas por tus propios medios, por tus propias fuerzas, el estar justificado, el tener paz por tus propias fuerzas, el tener alegría por tus propias fuerzas, pues va a haber un momento en el que se va a acabar. O sea, te vas a hartar porque ya no vas a saber qué más hacer para mantenerte alegre, ya no vas a encontrar otros ejercicios, no sé, de respiración para mantenerte en paz o algo así, o rituales extraños para relajarte y mantenerte en paz. No va a ser duradero. ¿Por qué? Porque lo estás buscando con tus propias fuerzas. Todo esto es por medio del Espíritu Santo. Son ya cosas que en realidad te está proveyendo el Espíritu Santo, que uno obviamente, si lo cuida, si permanece en él, en su presencia, buscando de Dios, alimentarse de Dios, habitar en su presencia en lo íntimo, obviamente pues estas cosas van a empezar poco a poco a irse desarrollando, van a empezarse a notar en lo exterior. Entonces recuerda, en lo personal, justicia, paz, alegría. Y para con los demás, procurar buscar todo lo que conduzca a la paz y la edificación mutua. Entonces, si te pones a pensar acerca de los demás, lo que tenemos que hacer los demás, pues obviamente yo creo que aquí en esta carta, pues a los romanos en el capítulo 14 lo estaba enfocando por lo mismo, porque al principio de este capítulo pues está mencionando que las personas se ponían a discutir por temas un poquito más triviales, dejando a un lado lo que ellos en realidad tenían que prestar atención. Estaban prestando más atención en discutir de qué comida podías o no podías comer, que en realidad procurar la paz y la edificación mutua. Nadie estaba hablando de eso, nadie estaba procurando el enseñar eso, nadie estaba preocupado en desarrollar eso. Solamente estaban preocupados por discutir otras cosas, que a lo mejor sí las habían mencionado y que a lo mejor comer cierta cosa o no comer cierta cosa es bueno para tu cuerpo, pero aquí estaba enfocándose acerca de la edificación en forma espiritual, tanto en lo personal como a nivel ya congregacional, o sea, en comunidad con los demás. Entonces, no vayamos a perder de vista qué es lo que tengo que hacer en lo personal y lo que hago por los demás. Romanos 14 del 17, creo que el 19, sí, al 19, del 17 al 19 puedes leerlo, y puedes estar repasando acerca de estos elementos. Entonces te invito a hacerlo y vamos a empezar este año tomando en cuenta acerca de lo que acabamos de aprender.